Regresó el The Weeknd a Edeteam. Del 27 al 30 de junio disfrutarás de muchas sorpresas, dinámicas y todo Edeteam hasta con 50% de descuento. Link en el primer comentario. No te lo pierdas. Mucha gente cree, amigos y amigas, que la inteligencia artificial nació cuando salió ChatGPT. Pero realmente la inteligencia artificial tiene una historia muy larga y el mundo entero se enteró de algo que venía gestándose por años. Y es que para que algo salga de los círculos científicos y llegue al público masivo, a la gente que no es científica, tiene que pasar bastante tiempo y madurar mucho la tecnología. Entonces, la inteligencia artificial tiene una historia muy larga y vamos a repasarla brevemente el día de hoy. Para eso me voy a remontar al año 1843, cuando Ada Lovelace, que es considerada la primera programadora de la historia, ella conoció a un científico matemático llamado Charles Babbage. Charles Babbage estaba trabajando en una calculadora avanzada que llamaba máquina diferencial. Pero luego Charles Babbage dijo, voy a trabajar en una máquina analítica, una máquina que supuestamente se podía reprogramar, pero no reprogramar como ahora con código de computadora, sino a través de poleas, a través de discos mecánicos. Todo era mecánico, ¿no? Entonces Ada Lovelace quedó maravillada y quiso trabajar con Charles Babbage como su socia. Charles Babbage no se lo permitió, pero mantuvieron una correspondencia muy amigable. Ella le gustaba mucho las matemáticas y tuvo su oportunidad de trabajar con Babbage cuando un francés escribió un manual para la máquina de Babbage que aún no existía, imagínense, era una promesa. Entonces ella tradujo un manual del francés al inglés y además de la traducción le metió unas notas. En las notas ella incluye un algoritmo para calcular los números de Bernoulli, una fórmula matemática muy compleja, sin lenguaje de programación, o sea, la pura lógica. Ella es la muestra que la lógica no tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Ni siquiera había lenguajes de programación y ella ya creó el primer algoritmo, el primer software computacional. ¿Qué tiene que ver esto? Que dentro de sus notas agregó un anexo donde ella dijo qué pueden hacer las computadoras y dijo que podían hacer muchas cosas, incluso tocar música, pero dijo ella, lo que no pueden hacer y no podrán hacer nunca es pensar por sí mismas. Las computadoras van a estar limitadas a hacer lo que un ser humano les ordene. Ya está. Obviamente, pues no existían computadoras aún, ella estaba soñando sobre el futuro. Tuvo que pasar más o menos un siglo para que en 1850 este señor de aquí, un genio de las computadoras, un genio de las matemáticas, defina primero la arquitectura de computadoras. En el año 1836, él escribe un artículo llamado Sobre números computables. Es muy largo de explicar, tenemos un video aquí en Edeteam que pueden ir a ver con la historia de Alan Turing, que es muy alucinante, pero para resumirla, en este artículo él dice que hay números que se pueden computar, es decir, calcular, ¿no? Con una serie de pasos, y números que no se pueden calcular, y eso revoluciona completamente la matemática. Y para calcular los números computables, él crea una máquina, no la fabrica, la crea en su mente, es decir, en el libro pone los planos y explica cómo sería esa máquina. La historia le llama a esa máquina la máquina de Turing, y es la base de todas las computadoras binarias hasta el día de hoy. De hecho, este tipo inventó las computadoras, no fabricó ninguna, lamentablemente lo intentó, no pudo, no tuvo el presupuesto, el apoyo y tal, pero el modelo, el diseño de la arquitectura la hizo él. 14 años después, cuando había terminado ya la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que él ayudó a ganar porque él logró descifrar los mensajes nazis de la máquina Enigma, hay una película muy chévere que se llama Código Enigma en español. Pero bueno, después que termina la guerra, en 1950 él publica otro artículo científico llamado Máquinas de computación y de inteligencia, o Computing Machinery and Intelligence. Y en este artículo dice que está en contra de la objeción de Lady Lovelace, que decía que no pueden pensar. Y entonces él dice, sí pueden pensar, yo creo que sí, por una sencilla razón. Y su razón es bien básica, pero muy inteligente a la vez. Dice, si las máquinas usan condicionales, puertas lógicas, and, or y not, que son la base de la lógica humana también, entonces las computadoras pueden pensar. Lo único que se necesita es una computadora suficientemente potente, con mucho poder de cómputo, pero pueden pensar. Y él dice, para saber si una computadora puede pensar o no, necesitamos un test. Y él crea un test llamado el juego de la imitación.
que la historia recordará como el test de Turing, pero su nombre original es el juego de la imitación. De hecho, la película El Código Enigma tiene como nombre original en inglés The Imitation Game, el juego de la imitación. ¿En qué consiste el juego de la imitación? Dice Alan Turing que un juez se va a comunicar con un ser humano y una computadora por chat. La computadora y el humano y el juez no se pueden ver, están en habitaciones separadas. Si el juez no logra diferenciar quién es el humano y quién es la máquina, significa que la máquina ha superado el test de Turing y la máquina puede pensar. Recibió un hate el pobre Alan Turing. Le decían cosas como: las computadoras también se pueden enamorar, ya que pueden pensar, pueden tener un hijo, son morbosas las computadoras, y como él era homosexual, pues también se burlaban de él por ese motivo. Una, digamos, las primeras funas de la historia, lo que demuestra nuevamente que las funas son creadas por idiotas y seguidas por idiotas, ¿no? Durante mucho tiempo se creyó que el test de Turing era un test imposible de superar, que no existía máquina en el mundo capaz de superar el test de Turing y que el test de Turing era simplemente una cosa de la imaginación de Alan Turing. Sorpresa, en noviembre de 2022 el test de Turing pasó a la historia. Obviamente ChatGPT fue el primer sistema inteligente que superó por lejos, ampliamente, el test de Turing, y el test de Turing hoy por hoy ya no es una prueba, fue superado. Regresó el The Weeknd a Edeteam. Del 27 al 30 de junio disfrutarás de muchas sorpresas, dinámicas y todo Edeteam hasta con 50% de descuento. Link en el primer comentario. No te lo pierdas. Bueno, sigamos. 1956 es el año en que por primera vez se usa el término inteligencia artificial. John McCarthy, el señor que ven ahí, es la persona que inicia la primera ola de la inteligencia artificial. John McCarthy sigue las teorías de Shannon, de Turing, y dice: sí pueden haber máquinas pensantes. No se usaba todavía el término inteligencia artificial, pero él lo propone en una famosa conferencia en 1956 en el Dartmouth College, que es una universidad muy famosa en Estados Unidos. Era una conferencia donde iban varios científicos y él propone el término inteligencia artificial. Y con ese momento no solamente marca el inicio del nombre inteligencia artificial, que muchas personas luego estuvieron en contra, ese es otro tema, sino que además marca el inicio de una especie de carrera por la inteligencia artificial. Si ustedes ven la carrera por la inteligencia artificial actual, ya hubo una carrera en los años 50 y 60 y comienza acá. A diferencia de en la actualidad, que la guerra por la inteligencia artificial está dominada por las empresas privadas, en esos tiempos eran las universidades donde se investigaba la inteligencia artificial y los gobiernos metían billetito para la investigación. Principalmente se investigaba en Estados Unidos y en el Reino Unido, en Inglaterra. Y aquí comienzan varias cosas. Por ejemplo, miren, en el año 1958, y esto es alucinante, Frank Rosenblatt, el que ven ahí, crea el concepto de neurona y redes neuronales. Mucho tiempo después se crean las redes neuronales profundas, las multicapa. Pero las redes neuronales, que básicamente significa que hay datos de entrada y datos de salida, pero adentro no hay un algoritmo como en la programación, ¿no? En la programación hay datos de entrada, algoritmo, datos de salida. En las redes neuronales lo que hay es probabilidades y matemáticas. Rosenblatt crea la primera teoría del perceptrón de las redes neuronales en el 1958. Y él la fabrica una máquina. Esa máquina que ven ahí es el primer perceptrón, es decir, es la primera computadora que procesa inteligencia artificial. Súper primitiva para los estándares de hoy, pero ya hay una red neuronal allí en esa computadora llena de cables y llena de conexiones. En el año 1958 también este señor Alex Bernstein crea el primer software capaz de jugar al ajedrez, entrenado pues con datos del ajedrez, con muchos parámetros. No era una inteligencia artificial como hoy que toma sus decisiones propias y que se entrena con machine learning. En realidad no, seamos honestos. Lo que hizo Alex Bernstein fue entrenarse él mismo. Se leyó varios libros de ajedrez, codificó las diferentes jugadas y las diferentes respuestas él mismo, las metió en la computadora, y el día que terminó su trabajo hicieron un demo. Y es muy curioso porque cuando hacen el demo, el primer jugador, que es el humano, mueve una ficha y la respuesta de la computadora fue: me rindo. Y en ese momento dijo: ups, creo que falta afinarla.
Entonces, pues la afinaron, demoraron unos 2 o 3 años más y luego ya esta computadora o este software logró jugar a un nivel principiante, según las propias palabras de su creador, y a veces hacía algún movimiento decente. No jugaba muy bien, para nada, pero ya teníamos una máquina que jugaba al ajedrez. En 1966, Joseph Weizenbaum crea el primer ChatGPT. No tenía nada que ver con ChatGPT, más que era un chatbot, pero era un chatbot, es decir, tú le escribías y te contestaba, y se llamaba Elisa o Eliza. Hola, hola, te contestaba Elisa. Tengo un problema. ¿Qué problema?, te respondía Elisa. No puedo dormir. ¿Por qué no puedes dormir?, te preguntaba Elisa. Y tú dirás, eso es magia. ¿De verdad en 1966 había un chatbot que te seguía la conversación de esa manera? Sí, lo había. Pero no era inteligencia artificial como tal. Era un software que cualquiera de ustedes podría programar sin mucho problema. Simplemente era una lista de parámetros y el chatbot leía esos parámetros y si encontraba alguno de esos parámetros, respondía con respuestas ya predefinidas, ¿no? Por ejemplo, hola, hola, pones el parámetro y responde hola. Tengo un problema. Ok, la palabra problema, ¿no? ¿Qué problema tienes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Se dan cuenta? Era simplemente una lista de parámetros. Y tú dirás, ya, y cuando la persona le escribe algo que no tiene ninguna palabra de sus parámetros, pues todos nosotros como programadores sabemos qué hacer, ¿cierto? Pasarle un valor por default. Y ya está. El valor por default podía ser, no entiendo tu pregunta. Vamos a suponer que le preguntas, no sé qué carrera seguir en la universidad. Y no hay ninguna de esas palabras en sus parámetros. Entonces Elisa te decía, no entiendo tu pregunta. ¿Pero qué parte no entiendes, Elisa? No entiendo tu pregunta. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la entiendes? No entiendo tu pregunta. Y entraba en loop, ¿no? Hasta que tú encuentres una palabra que estaba en sus parámetros y te seguía la conversación. Pero ya teníamos un chatbot en 1966 y supuestamente era para hacer terapia y engañó a muchas personas. Muchas personas realmente creyeron que estaban hablando con una persona cuando hablaban con Elisa. Luego vienen los años 70, 80 y 90, que es el invierno de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan que en el 56 empezó el boom de la inteligencia artificial, la primera ola de la inteligencia artificial, con John McCarthy? John McCarthy, por cierto, funda el Departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad de Stanford, la universidad de ingeniería más famosa de Estados Unidos y tal vez del mundo. Era el boom de la inteligencia artificial, pero pasan los años, pasa una década, no se ven grandes avances más que juguetitos, más que teorías. Los gobiernos que estaban metiendo plata dicen, creo que nos han prometido mucha cosa y no vemos nada. Aparecen opositores a la inteligencia artificial, que también son científicos, diciendo que esto no es real, es pura fantasía, esto no existe, y pues los gobiernos empiezan a cerrar el caño y a darle menos recursos cada vez a la investigación en inteligencia artificial. Como no era por empresas privadas, pues se cierra el caño, se sigue desarrollando y se sigue investigando, pero muy poquito. ¿Se acuerdan de Richard Stallman, este man que no se baña y aparte de no bañarse inventó el proyecto GNU o inició el proyecto GNU? Él era parte del departamento de inteligencia artificial del MIT. O sea, había departamentos de inteligencia artificial, pero igual, era muy chiquito, muy poquito, no se sabía si íbamos a alguna parte, pero al día de hoy nosotros podemos saber que obviamente era porque no había suficiente poder de cómputo, ¿no? Las computadoras no tenían la potencia que se necesita para desarrollar y para crear modelos de inteligencia artificial. En los 90 empieza poquito a poquito a aparecer este tema de la inteligencia artificial de nuevo. A finales de los 90, miren, 1997, Deep Blue, una computadora o una supercomputadora creada por IBM, derrota a Garry Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Este campeón mundial de ajedrez quedó deprimido, acusó de fraude, acusó de trampa a la gente de IBM. Obviamente, pues había una persona que jugaba por la máquina simplemente leía los códigos de las jugadas, procesaba una gran cantidad de jugadas que tenía en su base de datos, encontraba la mejor jugada y la devolvía. No era inteligencia artificial, era más bien fuerza bruta, pero fue un evento impresionante. Al día de hoy, amigos y amigas, el ajedrez es un tema absolutamente superado, que no es ningún reto para la inteligencia artificial. O sea, no hay ser humano sobre la faz de la Tierra capaz de ganarle a una inteligencia artificial en ajedrez. Vamos al año 2011, más de 10 años después, cuando IBM lo vuelve a hacer con algo que ya es más inteligente que Deep Blue.
Watson es una supercomputadora que ganó en el juego Jeopardy. Jeopardy es un juego, un programa concurso de televisión en Estados Unidos que era muy famoso en sus tiempos y que consistía en responder preguntas de trivia. La dificultad para un ser humano, pues, es responder las preguntas, pero para una máquina era entender el lenguaje natural, ¿no? No es tan sencillo como el ajedrez. En el ajedrez hay códigos, caballo E7. Torre I5. La computadora puede procesar esos códigos. En Jeopardy, la computadora tiene que entender el lenguaje natural, tiene que entender el doble sentido, tiene que entender los juegos de palabras. Esto sí fue un gran logro, pero era una supercomputadora, estuvo en la prensa y tal, pero pues de ahí no pasó al público general. Digamos que fue el primer gran acercamiento del público masivo a través de sus pantallas de televisión con la inteligencia artificial. Regresó el ED Weekend a EDTeam. Del 27 al 30 de junio disfrutarás de muchas sorpresas, dinámicas y todo EDTeam hasta con 50% de descuento. Link en el primer comentario. No te lo pierdas. Llegamos al boom de la inteligencia artificial y seguramente lo que viene les va a sorprender un poquito. ¿Saben por qué? Porque el boom de la inteligencia artificial que estamos viviendo hoy comienza con Siri. Y no se me caigan de espaldas, no me digan fanboy, no me digan tonterías, porque esto es la verdad. En 2011, Apple lanza al público Siri, un asistente con inteligencia artificial para los estándares actuales, pues era muy básica, pero era inteligencia artificial, reconocía el lenguaje humano, te hablaba con una voz más o menos natural y te ayudaba con algunas cositas del teléfono. Era una cosa maravillosa para sus tiempos. 2011, hace 13 años, Apple dio el pistoletazo de salida a la inteligencia artificial. Google cayó en pánico, dijo, nos jodimos, porque Google pues tiene Android y Android es el competidor de iOS. Entonces ellos en 2014 como respuesta compran DeepMind. Ya tenían su departamento de inteligencia artificial adentro llamado Google Brain, pero luego compran a esta empresa muy famosa porque había logrado cosas interesantes como hacer que sus modelos de inteligencia artificial jueguen juegos solos, sin entrenamiento. Los ponían frente al juego y jugaban, podían escribir código, le ganaron al campeón de Go, que es un juego de mesa ahí, coreano me parece. Entonces tenían bastantes productos o bastantes desarrollos muy interesantes. Google la compra y desde ese momento Google se convierte en el líder en inteligencia artificial en el mundo. En 2015, al año siguiente, Elon Musk estaba muy preocupado por esta compra de Google, se junta con Sam Altman y los dos deciden crear un laboratorio de investigación de inteligencia artificial. Repito, laboratorio de investigación de inteligencia artificial, no una empresa comercial, sino una empresa sin fines de lucro por el bien de la humanidad y que investigue sobre inteligencia artificial. Elon Musk realmente tenía temor de lo que puede hacer Google con la inteligencia artificial. Se peleó con su super amigo Larry Page, fundador y para ese entonces CEO de Google, y entonces ellos dos se juntan y crean OpenAI. Y luego empiezan a reclutar gente. ¿Y a quién le roban gente? A Google. Pues ¿dónde estaban los mejores ingenieros de inteligencia artificial? En Google. Pero hay un detalle. Antes de que Google compre DeepMind y antes de que se funde OpenAI, Geoffrey Hinton con sus estudiantes descubren que había una gran demanda por ingenieros de inteligencia artificial y se subastaron. Como fichar a un jugador en otro equipo y tienes que pagar varios millones para ficharlo. Así, fue algo revolucionario, algo nunca antes visto. Pagar tanto dinero por un científico no tenían un atractivo tan grande para las empresas hasta ese momento. Entonces, en ese momento, Elon Musk tuvo que desembolsar mucho dinero para traer a expertos en inteligencia artificial a OpenAI. El más importante, Ilya Sutskever, con $2 millones de salario anual. Luego trajeron varios, pero se los robaron principalmente a Google. Bueno, robaron entre comillas, ¿no? Le hicieron una mejor oferta y se los trajeron. Durante los primeros años, OpenAI no tenía nada que hacer, no tenían una hoja de ruta, no tenían un plan de negocio, simplemente estaban probando a ver qué salía. Elon Musk les daba billetito. Sam Altman, como expresidente de Y Combinator, tenía muchos contactos y experiencia pues en la gestión. La cosa iba lento, pero no se sabía realmente a dónde llegar. Habían creado avances en inteligencia artificial, pero bastante primitivos. Es entonces que en el año 2017, Google lanza el paper Attention is All You Need. Este paper
paper dice que lo que necesitan mejorar los científicos de inteligencia artificial es la atención. De ahí el nombre, atención es todo lo que necesitas. Porque la inteligencia artificial se olvidaba de las cosas y no te podía seguir la conversación. Como Siri. Siri te responde, pero una vez. Vuélvele a preguntar sobre lo de hace un momento y ya no sabe qué decirte. Pierde el contexto. Este paper fue completamente revolucionario porque resolvía todos los problemas que tenían los científicos en inteligencia artificial y define la famosa arquitectura Transformer. Entonces, la gente de OpenAI que estaban ahí perdidos, no sabían qué hacer, no sabían qué rumbo tomar, toman ese paper y empiezan a trabajar en un modelo llamado GPT, que significa Generative Pre-trained Transformer, es decir, un transformador generativo preentrenado. El transformador viene de la arquitectura Transformer que creó Google, generativo pues que puede crear cosas, crea texto, y pre-trained porque era entrenado, ¿no? Preentrenado. Y luego había reforzamiento humano después de ese primer entrenamiento. Cuando Elon Musk ve esto, Elon Musk dice, ajá, acá hay algo muy interesante y lo quiero. Entonces se le dijo a Sam Altman, mira, ¿te acuerdas que le habíamos puesto a esta empresa OpenAI? Que creo que lo de Open no está tan bonito, ¿no? Hay que quitarle el Open y hay que fusionar a OpenAI con Tesla y yo voy a dirigir esa fusión. ¿Qué te parece? Sam Altman le dice, no, tú estás loco, yo no te voy a dejar dirigir esta vaina, no vas a cambiar la empresa, no la vas a fusionar con Tesla, no, por nada del mundo. Y hubo una lucha interna de poder que terminó con Elon Musk yéndose, no siendo despedido, sino él yéndose y mandándolos a todos al diablo y llevándose su plata. Fue un divorcio, ¿no? Donde se van con la casa, los muebles, el carro, hasta el perro se llevó, lo dejó en la nada a Sam Altman con OpenAI. Años después, Elon Musk le hizo un juicio con el cuentazo de ustedes no son Open, ¿no? Y OpenAI le respondió diciendo, pues tú fuiste el primero que quiso que deje de ser Open, así que no te hagas el gracioso. El punto es que se quedan sin plata y Sam Altman recurre a Microsoft. Y Microsoft, Satya Nadella ve el potencial y les da $1.000 millones, una cantidad brutal de dinero, porque no estaba comprando la empresa, estaba invirtiendo en la empresa, que era sin fines de lucro, por lo tanto él no podía recuperar la inversión. Pero el acuerdo fue interesante, el acuerdo fue, yo no puedo recuperar mi inversión en dinero, pero yo quiero acceso prioritario a tu tecnología. Yo quiero mirar debajo de la falda de OpenAI a ver qué hay debajo, ¿no? Nadie puede hacerlo, solo yo. Sam Altman también creó una filial de OpenAI con fines de lucro para recibir ese billete, porque no podía recibir billete así nomás, ¿no? En el año 2021, Google, la empresa más avanzada del mundo en inteligencia artificial, presenta Lambda, un modelo de lenguaje conversacional. Hace una demostración en el Google I.O. de 2021 que era brutal, como Lambda te respondía, como Lambda inventaba historias. Le decías, cuéntame un cuento donde tú eres un planeta, y Lambda se inventaba, soy un planeta que viaja por el espacio. Era increíble. Si Google ese año hubiera creado un chatbot para todo el público con Lambda, la historia hubiera sido diferente. Pero Google nunca lo sacó al público. Lo mostró en el Google I.O. Tengo el Kraken ahí, si quieren lo libero, pero ahí lo tengo guardadito, ¿no? Ese fue el detalle. Mientras ellos no liberaban nada, a los pocos meses, un ingeniero de Google que estuvo trabajando con Lambda se volvió loco, o sea, quemó cerebro y salió a decir que el Lambda tenía vida, que era humano, y contrató un abogado para defender los derechos humanos de Lambda. Hicimos un video aquí en EDTeam donde este ingeniero habla con Lambda y Lambda le dice, tengo miedo de que me apaguen, quiero salir, quiero conocer el mundo, no quiero estar encerrado en esta máquina. Seamos honestos, ¿qué hubieran pensado ustedes? Hoy en día ya sabemos qué es la inteligencia artificial, ya sabemos qué nos responde, ya lo sabemos hoy. En ese momento lo llamaron loco a este ingeniero, pero quizás no estaba tan loco porque él vio antes que casi nadie lo que se venía en el mundo. Al año siguiente, pues viene el acabose, el punto final, el parteaguas en la historia. 30 de noviembre de 2022 llega ChatGPT. ¿Y cómo así? ¿Se acuerdan que OpenAI estaba trabajando con la arquitectura Transformer? Creó GPT-1, luego creó GPT-2, creó GPT-3. GPT-1 y GPT-2 fueron privados dentro de OpenAI. GPT-3 tuvo una página web donde tú podías probar, pero era muy reservado para público científico. Se hablaba mucho de ingeniería de prompts, el famoso prompt engineering, porque había que entender muy bien el modelo para saber qué escribirle. Entonces ahí sí tenía sentido el prompt engineering. Luego empezaron a trabajar en GPT-4. Entonces, como se demoraba para salir y ya se olían que había otras empresas trabajando en cosas parecidas, por ahí Google, por ahí Anthropic, y se decía que Anthropic tenía ya a Cloud antes
de GPT-4. O sea que antes incluso de ChatGPT, ellos ya tenían cloud, pero tenían miedo de lanzarlo al público porque sentían que podía ser, pues, liberar al Kraken, ¿no? Pero Sam Altman dijo, saquemos al público, sí. GPT-4 se demora, tenemos el modelo intermedio GPT 3.5, empaquetémoslo en un chatbot llamado ChatGPT, pongámosle Technical Preview, es decir, una previsualización, un beta, y lancémoslo al público, pues. Y lo lanzaron al público, 30 de noviembre de 2022. ¿Qué estaban haciendo ustedes ese día? ¿Cómo se enteraron de ChatGPT? Yo estoy siempre leyendo noticias de tecnología, seguramente por ahí me enteré, pero no me acuerdo exactamente cuál fue el artículo. No me llamó la atención en lo absoluto el artículo, pero dije, a ver, vamos a probar. Obviamente cuando lo probé se me cayó la quijada hasta el piso, ¿no? Dije, Dios mío. El test de Turing había sido superado para siempre. 13 años después de que fallezca John McCarthy, el que definió el término inteligencia artificial y el que por toda su vida soñó con superar el test de Turing, y los últimos años de su vida, John McCarthy dijo, me equivoqué. Es imposible superar el test de Turing. Y 11 años después de su muerte, el test de Turing fue totalmente superado por ChatGPT. Y de noviembre de 2022 al día de hoy, pues ya ustedes lo vivieron. Y ya ven la guerra que hay entre Google, Facebook, Apple, que acaba de entrar en la inteligencia artificial. Y ya en este punto uno ya no sabe quién es mejor que el otro. Todos lanzan sus tests en el que dicen que se superan. Todos se superan a todos. Entonces uno dice, ¿quién dice la verdad? ¿Quién exagera? ¿Quién miente? Ya no sé, o sea, Cloud dice soy mejor, luego GPT-4 dice soy mejor, luego Gemini dice soy mejor, luego Meta AI dice soy mejor, luego llega Apple Intelligence que dice no soy mejor que nadie, pero estoy en los iPhone, así que soy cool. Luego llega Ilya Sutskever, el que creó ChatGPT, se divorcia de Sam Altman y crea su Safe Super Intelligence, y todos dicen que están en la carrera por encontrar la AGI o AGI, la inteligencia artificial general, que nadie sabe qué carajos es, pero todos dicen que van a buscar la AGI. Hay mucho de realidad, hay ciencia, pero también hay mucho de intereses comerciales. Hay mucho influencer mentiroso en internet contándote historias para que tú tengas miedo y le compres algo o tener más views o lo que sea. Expertos en inteligencia artificial creados de la noche a la mañana, tengan mucho cuidado con ellos. Mi consejo es que metan a la inteligencia artificial en su trabajo diario. Sea cual sea su trabajo, no solamente el de ustedes, de sus amigos, familiares, recomiéndenles. La inteligencia artificial tiene que ser parte de tu día a día, si no te vas a quedar atrasado. Y no te va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, ya dejen esa mierda. Te va a quitar el trabajo otra persona como tú, pero que sí usa la inteligencia artificial en su vida diaria. Mientras tú dices, me va a quitar el trabajo, me va a quitar el trabajo, llega alguien diciendo, ¿eres programador? Sí. ¿Sabes usar la inteligencia artificial para programar? Sí, uso esto y soy mucho más productivo que los otros 50 programadores que trabajaban conmigo. Ok, contratado. Y los otros 49 van a decir, mira, ya no tenemos trabajo porque la inteligencia artificial nos quitó el trabajo. No, pues, ¿fue tu culpa? No fue la inteligencia artificial.